Buenos días, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a la videoconferencia de la sesión de clase número 9. Y en esta videoconferencia vamos a estar hablando acerca de lo que es el tema de la clase de planificación y segmentación. En la clase anterior pues hablamos un poco acerca de lo que es la administración del almacenamiento virtual. Digamos, todo lo que es el concepto, ¿verdad? Y es cómo el sistema operativo hace la administración de lo que es el almacenamiento virtual, pero ahora vamos a estar hablando acerca de lo que es la paginación y segmentación. Que recordemos que el almacenamiento virtual también trabaja con estos dos tipos de métodos. Entonces en esta sesión vamos a estar hablando acerca de este tema. Bueno, primero tenemos lo que es, como siempre, las recomendaciones. Tenemos lo que es el video acerca de lo que es paginación y segmentación, donde acá le doy un resumen de lo que de cómo trabaja lo que es la paginación y la segmentación y de qué forma el sistema operativo administra lo que es este tipo de métodos que utiliza la parte de la administración virtual. Ok, tenemos siempre lo que es la lectura. En la lectura, que es lo que vamos a extraer una diapositiva donde vamos a explicar acerca en la lectura. Pues aquí van a estudiar la guía de estudio que nos habla acerca de lo que es la paginación, la segmentación. Se va a estar hablando de los conceptos básicos de paginación, etcétera. Ok, vamos a hacer un resumen de esto. Preparé una diapositiva. Vamos a verla acá. La diapositiva ya la tengo lista para que explicarle acerca de lo que es la paginación y segmentación. Ok, entonces veamos lo que es el tema que vamos a estar hablando de paginación y segmentación. Y tenemos que la paginación y segmentación nos dice que la administración de la memoria depende de dos factores, como el diseño del hardware del sistema. En este caso, ¿cuáles son esos dos elementos? Tenemos lo que es la paginación y la segmentación. En la paginación se dividen los programas en pequeñas páginas y a la memoria en marcos de página, que permite que el espacio de direcciones lógicas de un proceso no sea contiguo. En eso consiste lo que es la paginación, dividir, ¿verdad?, los programas en pequeñas páginas donde la va a ir segmentando, ¿verdad?, para que el proceso o la dirección de espacio no sea continuo, sino que sea direccionado a través de este método de la paginación. Aquí tenemos lo que es la segmentación. Tanto la memoria física como la memoria virtual se divide en bloques, que son lo que van a disco a medida que se va llevando la memoria física, o se requiere el disco cuando vuelven a ser necesarias. Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, donde el disco se va direccionando, ¿verdad?, donde se va almacenando en la memoria física, se van recuperando cuando vuelve a ser necesaria. Y este es el otro método que utiliza lo que es la administración de memoria, en este caso es la segmentación. Veamos entonces lo que es la segmentación un poco más detallado. Nos dice que es un esquema de segmentación, un espacio de direcciones lógicas en un conjunto de segmentos. Cada segmento tendrá un nombre y un largo. La segmentación permite al programador completar la memoria como si contara de varios espacios de direcciones o segmentos. Los segmentos pueden ser de distinto tamaño, incluso de forma dinámica. La referencia a la memoria consta de una dirección de la forma número de segmento de desplazamiento. Entonces aquí el sistema operativo lo que hace es dividir las páginas, va a ir segmentando y le va a ir dando el tamaño de cada espacio de almacenamiento lógico que va realizando el sistema operativo en los dispositivos de almacenamiento. Tenemos acá lo que son las ventajas. En esta organización ofrece al programador varias ventajas sobre un espacio de direcciones no segmentado. Tenemos la primera, que simplifica la gestión de estructuras de datos crecientes. Permite modificar y recopilar los programas independientemente. Se presta a la compartición entre procesos y se presta a la protección. Estas son las ventajas que la segmentación nos da, ¿verdad?, en la parte de la organización y que ofrece al programador.
Veamos entonces la organización de estos procesos, del proceso de segmentación. En el estudio de la segmentación simple, se llegó a la conclusión de que cada proceso tiene su propia tabla de segmentos y que cuando todos los segmentos se encuentran en la memoria principal, la tabla de segmento del proceso se crea y se carga en la memoria, que cada entrada de la tabla contiene la dirección de comienzo del segmento, correspondiente de la memoria principal, así como su longitud. En este caso, la misma estructura se necesitará al hablar de un esquema de memoria virtual basado en la segmentación, donde la entrada de la tabla de segmento pasa a ser más compleja, puesto que solo uno de los segmentos de un proceso estarán en la memoria principal. Su necesidad de un bit en cada entrada de la tabla de segmentos para indicar si el segmento correspondiente está presente en la memoria principal. Y si el bit indica que el segmento está en la memoria, la entrada incluye también la dirección de comienzo y la longitud del segmento. De esta forma es que trabaja organizadamente lo que es la segmentación. Tenemos acá lo que es la protección y el compartimiento. Además de la segmentación, se presta a la implementación de las políticas de protección, que quiere decir que también acá la parte de segmentación emplea ciertas políticas para dar una protección, ¿verdad? Y cómo se va a compartir el proceso en el almacenamiento. Nos dice que puesto que cada entrada de la tabla de segmento incluye la longitud, además de las direcciones base, un programa no podrá acceder por descuido a una posición de la memoria principal más allá de los límites de un segmento. Esto quiere decir que ningún archivo que no esté segmentado no podrá, como dice acá, entrar, no podrá direccionarse o almacenarse mientras no esté preparado este segmento, este espacio de memoria para poderse almacenar. Para conseguir la compartición es posible que el segmento se referencia desde las tablas de segmentos de más de un proceso. Este mismo mecanismo es válido por un sistema de paginación. Igual, verá, la paginación hace este mismo sistema de protección y compartimientos del almacenamiento. En la parte del hardware de segmentación, veamos que una dirección lógica consta de dos partes, un número de segmentos y un desplazamiento de dicho segmento. En este caso, verá que tenemos los segmentos S y el desplazamiento D. El número de segmentos se utiliza como un índice de la palabra de segmento. El desplazamiento D es la dirección lógica que debe estar entre 0 y el límite de segmento. De no ser así, se ocasiona una trampa al sistema operativo. Si este desplazamiento es legal, se agrega a la base del segmento para producir las direcciones en la memoria física y del byte deseado. Entonces vemos que acá, verá, en la parte ya física lógica, vemos que los sistemas operativos hacen la segmentación en la parte del disco duro. Por ejemplo, cuando tenemos el disco duro, hace lo que es la segmentación, los segmentos donde va a ir almacenando en las particiones de los discos duros, se hace una partición lógica, ya que nosotros cuando vamos a instalar un sistema operativo y tenemos un disco duro y queremos particionarlo, entonces hacemos la que es partición lógica del disco. Y esa es una partición no física, sino que lógica, donde nosotros podemos particionar el disco para dejar una partición para respaldo y la otra partición que es para las instalaciones de programas que requiere el hardware para almacenar el sistema operativo y todos los programas que nosotros vayamos instalando en la computadora. También tenemos lo que es la segmentación paginada. La segmentación paginada ayuda al proceso de gestión de memoria. Puede hacerse una combinación de segmentación y paginación para obtener las ventajas de ambas. En lugar de tratar un segmento como una unidad contigua, en este puede dividirse en páginas, que cada segmento puede ser descrito por sus propias tablas de páginas. ¿Qué quiere decir? Que utiliza una página o una tabla de paginación. Lo que hace es, como dice, hacer una tabla, dividir esa tabla y cada tabla va teniendo celdas y en esas celdas se van almacenando los registros, los archivos, los procesos, pero como dice, de una forma paginada, como lo habla el proceso. Los segmentos son usualmente múltiplos de páginas en tamaño y no es necesario que todas las páginas se encuentren en memoria principal a la vez. Además, las páginas de un mismo segmento, aunque se encuentra contigua en memoria virtual,
no necesita estarlo en la memoria real. Esto quiere decir, ¿verdad?, que primero la paginación o la segmentación se hace de forma virtual y se mantiene para mientras ese almacenamiento va a la parte del almacenamiento real. Pero como dice aquí, que no hay necesidad de estar en el almacenamiento real mientras está en el almacenamiento virtual. Una vez que ya se direcciona o que se define de almacenarse, entonces ya pasaría el proceso ya finalizado o el archivo a almacenarse en la memoria real. Por lo tanto, se mantiene siempre en la memoria virtual. Está lo que es el SMT, que significa tablas de mapa de segmento. Una para cada proceso. En cada entrada del SMT se almacena la información descrita bajo la segmentación pura. Pero en el campo de dirección se indica la dirección de la PMT, que sería tabla de mapas de páginas, que se describen las diferentes páginas de cada segmento. El PMT o tabla de mapa de página, una por segmento. Cada entrada del PMT describe una página de un segmento en la forma que presentó la página pura. ¿Qué quiere decir entonces? Que hace un mapeo y en el mapeo va representando lo que es la tabla que realiza de paginación. Donde sabemos que en cada tabla van los sectores donde están almacenados los procesos, los archivos o aquellas, como dice, procedimientos que están en memoria pero que todavía no se han almacenado en la memoria real. El TBM, que es tabla de bloques de memoria, para controlar la asignación de páginas por parte del sistema operativo, lo que es el JT, tabla de hosts, que contiene las direcciones de comienzo de cada una del SMT, de los procesos que se ejecutan en memoria. De esta forma es que va trabajando entonces lo que es la parte del mapa de segmento, la tabla de mapa de segmento, y lo que son las tablas de bloques de memoria. Entonces recuerde que la memoria está dividida en segmentos, en particiones, donde van alojándose los registros, que ya hablamos acerca de esto en la parte de administración de memoria. En el caso de que un segmento sea de tamaño inferior, bueno, tenemos aquí lo que es las ventajas de la segmentación. En la ventaja de la segmentación tenemos lo siguiente. El programa puede conocerse las unidades lógicas de su programa dándole un tratamiento particular. Es posible compilar módulos separados como segmentos del enlace entre los segmentos. Puede suponer hasta tanto sea una referencia entre segmentos. Debido a que es posible separar los módulos, se hace más difícil la modificación de los mismos. Cambios dentro de un módulo no afecta al resto de los módulos. Es fácil el compartir el segmento. Es posible que los segmentos conozcan dinámicamente las necesidades del programa en ejecución. Existe la posibilidad de definir segmentos que aún no existan. Así no se asigna en memoria, sino a partir del momento que sea necesario hacer uso del segmento. Entonces ahí vemos que verá que la segmentación no se va a realizar mientras no se asigne en la memoria, verá, los procesos o archivos que vayan a ser necesarios. Y un ejemplo de esto serán los arreglos cuya dimensión no se conoce hasta tanto no se comienza a ejecutar el programa. En algunos casos incluso podría retardar la asignación de memoria hasta el momento en el cual se referencia el arreglo u otra estructura de datos por primera vez. Está dando un ejemplo acerca de los arreglos. Recuerden que los arreglos se va a almacenar, se le almacena o se le asigna aquellos valores y que se van a ejecutar en el momento que en el pseudocódigo o en la programación se solicita este tipo de variables que se almacenan en lo que son en los arreglos. De igual manera pasa en la ventaja de la segmentación. Ellos hacen, como dices, lo mantienen almacenado y se ejecuta en el momento que el sistema operativo lo requiere o en el momento en que el archivo se va a almacenar o el proceso está pidiendo la ejecución de él mismo para poder realizar lo que es entonces la dirección y el almacenamiento del mismo. Aquí tenemos las desventajas de la segmentación. Una de ellas tenemos que hay un incremento en los costos del hardware y del software para llevar a cabo la implantación, así como un mayor consumo de recursos, memoria, tiempo de CPU,
etcétera. Es lógico, ¿verdad? Como hoy en día que vemos las nuevas arquitecturas de las computadoras, ya vienen con la tecnología de los procesadores Core i3, i5 y 7, y sabemos que estos procesadores traen mayor capacidad de memoria, hasta 8 GB, de 8 a 16, a 12, etc. Vemos que ya estos hardware ya son más, como dice, más caros, porque tienen mayor capacidad, tienen mayor rendimiento, las memorias son mucho mayor que las anteriores, el tipo de procesamiento también, y por eso es que dice aquí, ¿verdad?, que el incremento de este hardware y software son mucho mayor en el consumo de recursos, y es que por eso entonces se requiere una buena computadora de hoy en día. En el caso de que nosotros trabajemos en programación, sabemos que necesitamos una computadora con mayor capacidad, pero sí, esto va a elevar el incremento de estos recursos. Debido a que los segmentos tienen un tamaño variable, se pueden presentar problemas de fragmentación externa, lo que puede ameritar un plan de reubicación del segmento de memoria principal. Esto es una de las ventajas de lo que es la segmentación. Otra ventaja que se complica el manejo de la memoria virtual, ya que los discos almacenan la información en bloques de tamaño fijo, mientras los segmentos son de tamaño variable. Esto se hace necesaria la existencia de mecanismos más costosos que la existente para la paginación. Tenemos la siguiente, que al permitir que los segmentos varíen de tamaño, puede ser necesario planes de reubicación a nivel de los discos si los segmentos son devueltos a dicho dispositivo, lo que conlleva a nuevo costo. Otra ventaja, se puede garantizar que al salir un segmento de la memoria, esta puede ser traído fácilmente de nuevo, ya que será necesario encontrar nuevamente un área de memoria libre y ajustada a su tamaño. Por último, la partición de segmento permite ahorrar memoria, pero requiere el mecanismo adicional del hardware y del software. Estos son, verá, una serie de ventajas que tiene lo que es la segmentación. Entonces, chicos, bueno, hasta ahí tenemos, verá, lo que es, hablábamos acerca de lo que es la paginación y la segmentación, que aquí tenemos ya la lectura, que ya expliqué, verá, a través de la diapositiva. Todo esto que está aquí en la lectura, pues lo resumí, donde ya les expliqué, verá, en la diapositiva, cómo es que trabaja la parte de lo que es la segmentación y la paginación. Bueno, entonces después que ustedes, verá, ya vean el video, hagan la lectura, tienen la prueba rápida, ¿verdad? La prueba rápida, y tienen siempre una pregunta, ¿verdad? Recuerden siempre los intentos, les recomiendo, ¿verdad? Siempre, como dice que van a hacer los intentos, reportarlo. Ya algunos me han reportado. Hay otros que han hecho varios intentos, los 2 intentos, perdón, y no me han reportado nada. Recuerden que ya la próxima semana nos toca el examen. Eso quiere decir que cuando yo vaya a realizar la sumatoria de sus calificaciones, y cuando vean las pruebas y vea que no me reportaron, porque yo tengo el listado de los que ya me han reportado, quiénes son que realizaron el intento y por qué lo realizaron, los 2 intentos. Pero el que no tenga yo en mi listado, que no me ha reportado por qué realizaron los 2 intentos, recuerden que lo dejo con el primer intento. Si tiene los 2 intentos, en el segundo tiene los 5, por ejemplo, y en el primero tiene 3, pero como no me reportó, no me justificó porque realizó los 2 intentos, entonces yo lo dejo con el primer intento, que serían 3 puntos. Se lo aclaro con tiempo, ¿verdad? Para que evitemos malentendidos, ¿verdad? Al momento que yo ya reporte la nota. ¿Ok? Entonces, ahí siempre les recomiendo los intentos en la prueba. Acá también tenemos un video complementario donde nos habla acerca de la segmentación y la paginación, que complementa, ¿verdad?, lo que yo les acabo de explicar, lo que está en el video, que les explico también, y lo que está en la página, lo que está en la lectura, que es la guía de estudio que ustedes tienen que leer. Bueno, entonces después van a lo que es a la evaluación, ¿verdad?, de la unidad. En la evaluación aquí tenemos 2 puntos, ¿verdad? De igual forma, usted hay que reportar los 2 intentos al momento de hacer la evaluación, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, muchachos, bueno, aquí tenemos ya el desarrollo de la clase, pues ya he explicado acerca de lo que es la unidad, la sesión 9, ¿verdad?, de la clase Sistema Operativo. No sé si tienen alguna pregunta.
¿Tienen alguna duda, muchachos? Y esto es pues para aclarársela. Si tienen alguna inquietudes, si tienen algo que aportar, ¿verdad? A la clase, estoy aquí para escucharlo. ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna aclaración? Recuerde que para eso es la videoconferencia, ¿verdad? Para que nosotros estemos en contacto. Si tienen alguna pregunta, y aquí me la pueden hacer. Si no la quieren hacer por WhatsApp o por mensaje de texto, pues aquí a través de la videoconferencia tenemos la oportunidad de que interactuemos, ¿verdad? Y conversemos, y también para aclarar dudas de parte de ustedes. A ver, chicos. Bueno, si no hay pues ninguna pregunta, pues damos por aclarado ahora lo que es la sesión número 9 acerca de la clase de paginación y segmentación.